en el libro de Romanos, el capítulo 14. Romanos, el capítulo 14. Nuestros versículos hoy serán los versículos 16 y 17. Ahí estaremos prestando atención particularmente, pero vamos a leer desde el versículo 1 para introducirnos en el capítulo y en ese texto. Así que les invito a ponerse de pie. Romanos capítulo 14, versículos 1 al 17. Y luego nos quedamos de pie y encomendamos al Señor este tiempo en la Escritura. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Voy a pedir a nuestro hermano Emiliano, tú puedes dirigirnos en oración, encomendando al Señor este tiempo en la Escritura, por favor. Muchas gracias, pueden tomar asiento. ¿Qué pasaje tan realista es este capítulo 14 de Romanos, verdad? No sé si nos gustaría a nosotros que personas de afuera o ajenas a la congregación pudieran abrir la cortina de nuestra ventana y ver lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? Algo como eso está pasando aquí. El apóstol Pablo está corriendo la cortina de la ventana de la iglesia en Roma y dando así a conocer algunos de los problemas que estaban sacudiendo aquella congregación en aquel entonces. Realmente es un pasaje, permítanme la expresión, muy realista el capítulo 14 de Romanos, porque no esconde una gran posibilidad. Este pasaje no esconde una gran posibilidad. ¿Cuál es? Que los creyentes en algunas oportunidades, parece que tenemos visita, no podemos ponernos de acuerdo. A ver, no es nuestro, aclarémoslos. Bien. Para los que estarán mirando, nos visitó un gato. Muy bien, es un pasaje muy realista
porque este pasaje no esconde la posibilidad de que en muchas oportunidades los creyentes no podemos ponernos de acuerdo tocante a algunos asuntos que hacen a la vida diaria, ¿verdad? Y puede que alguno de nosotros tenga un concepto muy romántico en cuanto a la relación entre los creyentes. Nunca tenemos problemas, siempre estamos de acuerdo, siempre estamos en armonía, no hay ninguna fricción entre nosotros. Eso es algo tan utópico como tener un concepto tan romántico sobre la vida familiar. Ha oído matrimonios que dicen, entre nosotros nunca hubo un sí y un no. No puedo creer eso, ¿no es cierto? Eso niega toda la doctrina bíblica en cuanto a la naturaleza humana, ¿verdad? Tenemos que desconfiar de alguna manera. Algo no está bien. Probablemente lo único que se dice en ese matrimonio es sí querida, entonces no hay un sí o un no, ¿verdad? Pero bueno, la antropología bíblica nos enseña otra cosa. Hay la posibilidad de que estemos en desacuerdo entre los creyentes, como hay la posibilidad de que estemos en desacuerdo entre los hermanos también. No debemos que negar esa realidad. Pero nuestra preocupación, y eso es lo que enfatiza el apóstol Pablo acá en Romanos capítulo 14 y 15, nuestra preocupación ha de ser enfrentar y resolver esos conflictos bíblicamente. No debemos negar la realidad de los conflictos. Nuestra preocupación ha de ser enfrentar y resolver, tanto en el hogar, tanto en el matrimonio, tanto en la familia, tanto en la iglesia, enfrentar y resolver esos conflictos bíblicamente. Y para eso se escribió este capítulo. Los desacuerdos estaban haciendo lo suyo en la iglesia en Roma y Pablo escribe sobre eso. Ahora, fíjense que él no está dando instrucciones aquí en cuanto a cómo determinar quién tiene la razón. La preocupación de Pablo no es quién tiene la razón. La preocupación de Pablo no es convencer a uno u otro lado de que acepte la opinión del otro para que se resuelvan las dificultades. No pasa por ahí la preocupación del apóstol, sino que la preocupación de Pablo es en cuanto a cómo guardar y cultivar la unidad y la comunión entre los creyentes a pesar de las diferencias de opinión. El apóstol Pablo dice, no se rechacen por las diferencias, al contrario, recíbanse los unos a los otros. Pablo dice, no se enfrenten a causa de estas diferencias, al contrario, edifíquense los unos a los otros. Pablo dice, no vaya cada uno por su lado. Él dice, al contrario, juntos alaben unánimes al Señor por Jesucristo. No se equivoquen en cuanto a lo que es verdaderamente importante. Ese es el contexto, esa es la situación, ese es el enfoque del apóstol Pablo tratando este asunto en la iglesia de Roma. Y así llegamos al versículo 16 donde él dice, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Ha masticado alguna vez esta frase? ¿Se ha preocupado de saber qué significa, a qué alude, qué está tratando de decir el apóstol Pablo? Lo que Pablo está diciendo aquí es, no dejen que se hable mal de lo que es bueno realmente. Vituperar significa calumniar, difamar, criticar, ¿verdad? Con malicia, con mala intención. No den lugar, dice el apóstol Pablo, a que se hable mal de ustedes. Ese es el sentido de la frase, no sea pues vituperado vuestro bien. Debemos tener cuidado que no se hable mal de las cosas buenas. Debemos tener cuidado de no dar ocasión a que se hable mal de parte de otros de las cosas buenas. No sea pues vituperado vuestro bien. Debemos tener cuidado, no dar ocasión a que se levanten difamaciones en contra de la vida y el testimonio cristiano. Tenemos que saber, hermanos, y estar atentos de que puede haber conducta, puede haber procedimientos, puede haber prácticas, puede haber respuestas de parte nuestra que puedan dar ocasión a que otros difamen nuestro bien o difamen lo que es bueno. Debemos evitarlo. Eso es lo que dice Pablo. Y no olvidemos que el apóstol da esta encomienda a la iglesia en Roma en el contexto de las diferencias de opinión que se habían dado, que se estaban dando entre los hermanos allí. En el contexto de las diferencias de opinión
que se daban entre los hermanos en la iglesia en Roma, Pablo dice, tengan cuidado, no den ocasión a que se hable mal de la vida o el testimonio cristiano. Que no los vean peleando, que no los oigan contender, que no se deleiten y se recreen otros en las discusiones y las diferencias que hay entre ustedes. Qué triste cuando eso se da, ¿verdad? Qué triste cuando en el mundo los de afuera comentan, ¿viste que fulano ya no anda con mengano? ¿Viste? Y eso que van a la misma iglesia. ¿Leíste lo que escribió Perengano en su muro de Facebook contra los creyentes? Pero no dicen que son hermanos. Cuidado. Al final de cuentas pueden decir los de afuera, estos que dicen ser creyentes no son tan diferentes al resto de los mortales. No sea pues vituperado vuestro bien. No den ocasión a que se hable mal de las cosas buenas. Pablo está preocupado. Tengan cuidado. Ahora, no nos confundamos, hermanos. No pensemos que Pablo quiso que se taparan los problemas, ¿verdad? A veces en la familia hacemos eso. Se tapan los problemas, se esconden los problemas, se ocultan los problemas, se maquillan los problemas. Pablo no está pensando o pidiendo que se haga eso, que se escondan los problemas. Al contrario, él quiere que los resuelvan bíblicamente, usando armas espirituales. Vamos a dejar la puerta cerrada. Usando armas espirituales, eso es lo que Pablo quiere que hagan. Es preferible que no haya problemas, por supuesto, pero si encima de que los hay, no se enfrentan correctamente, dice el apóstol, van a dar ocasión a que se hable mal de la fe cristiana y de la doctrina. No debería haber problemas, pero ya que los hay, preocúpense por resolverlos de tal manera de que no se dé ocasión a que se hable mal de la fe cristiana y de la doctrina. Esa es la preocupación de Pablo, que insistiendo mal en lo que no se debe insistir, se abra una grieta en la iglesia y así se dé la ocasión para la burla y la crítica de parte de los de afuera. No discutan ni rompan la comunión por estos asuntos de opinión, porque eso no constituye la esencia de la vida cristiana. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué constituye la esencia de la vida cristiana? Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por nuestros conflictos podemos hacer que otros difamen el Evangelio y no vean lo que es realmente la vida cristiana. Por nuestros conflictos y por nuestras divisiones, puede ser que otros menosprecien el Evangelio y no vean realmente lo que tenemos en el Señor Jesús. Pablo dice, al cristiano no lo define lo que come o lo que no come, sino la realidad espiritual. El verdadero cristiano es aquel rendido al señorío de Cristo, en quien mora el Espíritu Santo de Dios, quien le imparte por su permanencia en Cristo justicia, paz y gozo. La realidad espiritual hace a un cristiano. Lo que disfruta en Cristo por su Espíritu hace a un cristiano. No lo que come o lo que no come. No si guarda ciertos días o no lo guarda. Y si ustedes discuten y dejan de recibirse por esas cosas, puede que impidan que otros entiendan que es verdaderamente la vida cristiana. Esa es la preocupación de Pablo. Y eso está detrás de la frase, no sea pues vituperado vuestro bien. Por eso vamos a prestar atención a dos cosas esta mañana. Primero, lo que no hace a un cristiano. Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Lo que no hace a un cristiano. Estar sujeto a un conjunto de reglas o restricciones no hace a un cristiano. Bueno, yo no voy al baile, yo no fumo, yo no me emborracho, yo no uso drogas, yo no juego a la lotería, ¿verdad? Yo no hago tales o cuales cosas porque soy cristiano. Como si eso definiera, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, yo soy cristiano y por eso no hago tales o cuales cosas. Algunos, y no son pocos, piensan que por someterse a ciertos ritos o ceremonias son cristianos. Me bautizaron, me confirmaron, ¿verdad?
Otros piensan que adherir a cierta religión o cuerpo de doctrina lo hace un cristiano. Bueno, yo creo esto desde chico, me enseñaron, es una tradición en mi familia, vengo de una familia de tradición cristiana porque creo estas cosas. Y otros más creen que por ser buenas personas, sin grandes manchas morales, ya son cristianos. Y hay también quienes creen que por vivir en un país occidental ya son cristianos. ¿Verdad? Hoy en día, al menos hasta hace un tiempo atrás, el mundo era identificado según su religión. Bueno, el Medio Oriente y el norte de África son musulmanes. Y ahí pensamos que todos son musulmanes. ¿Verdad? África subsahariana son todos animistas y paganos. El Asia Oriental son todos budistas y confucionistas. Europa Oriental y Rusia son todos ortodoxos. Y Europa Occidental y América somos cristianos. Qué simple, ¿verdad? Entonces, por haber nacido en un país supuestamente cristiano, somos cristianos. Al menos eso era así hasta hace un tiempo. Pero no es eso lo que vemos en la Biblia. Usted puede haberse bautizado o lo pueden haber bautizado. Usted puede adherir a los preceptos de alguna religión y aún puede asistir regularmente a una iglesia y estar espiritualmente muerto, estar espiritualmente perdido. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, describiendo la condición del hombre en su estado natural. Un texto que conocemos seguramente la mayoría de nosotros. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene la bisagra, el cambio, la intervención divina, el nuevo nacimiento, la acción de Dios haciéndonos sus hijos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Usted está espiritualmente muerto, por más que se haya bautizado, por más que acepte por tradición cierta doctrina, o por más que asista regularmente a la iglesia, si Dios no le ha dado vida y lo ha hecho nacer en su familia, el reino de Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que sí hace a un cristiano? Romanos capítulo 14, versículo 17. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted ha notado cuántos contrastes hay en la Escritura cuando uno lee? A mí me gusta, y ustedes pueden mirar algunos pasajes en mi Biblia, pero yo pongo un signo positivo y un signo negativo cuando se establecen esos contrastes. El reino de Dios no es comida, eso es negativo, sino, y ahora viene lo positivo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que hace a un cristiano. Eso es lo que hace a un verdadero cristiano. Y Pablo dice que ser un verdadero cristiano tiene que ver con tres cosas. Primeramente, tiene que ver con justicia. El reino de Dios es justicia, dice el apóstol Pablo. Ahora, no nos olvidemos, hermanos, que este texto se halla inmerso en la carta a los romanos, donde se plantea que el hombre debe recibir la justicia de Dios para ser salvo de la condenación eterna por medio de la fe en Cristo. Ese es el tema de la carta a los romanos. Es la presentación extensa, profunda, sencilla, gloriosa, clarísima del mensaje del Evangelio. Y leemos en el capítulo 3, unas páginas ahí a la izquierda en sus Biblias, capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. El reino de Dios es justicia. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el tema de Romanos, la justificación por la fe, la justicia de Dios. Aquí se plantea que el hombre debe recibir la justicia como un don de Dios, posicionalmente hablando. Ser cristiano tiene que ver con el haber renunciado a toda pretensión de justicia propia y por haber recibido por la fe en Cristo la justicia de Dios como un don, ¿verdad? Como una dádiva, como un regalo. ¿De qué habla un verdadero cristiano? ¿Habla de sí mismo? Yo hice una profesión de fe. Yo hice la oración de fe. Yo fui a Cristo. No. El verdadero cristiano habla de otro. El verdadero cristiano habla de Cristo, ¿verdad? Por la fe en Cristo, Dios me justificó, mereciendo yo la condenación eterna por mis pecados. Dios me ha declarado justo por la fe en Jesús. Me encanta cómo lo describe el apóstol Pablo, esa experiencia de conversión, cuando él fue justificado en Gálatas capítulo 1. Pero cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Qué precioso, qué maravillosa expresión. Dios me hizo ver que soy injusto, que es imposible alcanzar la justicia por mis propios méritos, pero me mostró al justo y me dijo, la justicia de Él está a tu disposición. Eso es lo que tú necesitas. La justicia de Dios por la fe. Precioso. ¿Recuerdan aquella parábola de Lucas capítulo 18? Que Jesús contó sobre un publicano y un fariseo. Ahí vemos esa disposición que hace a uno un creyente. Unos que confiaban en sí mismos, dice Lucas 18:9, como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, fueron a la iglesia, diciéndolo en términos actuales, ¿verdad? Eclesiásticos. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No estoy señalando a Nicolás acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Uno confiando en su propia justicia, el otro diciendo que necesitaba que Dios fuera propicio con él. Propicio y propiciación. Propiciatorio. Cristo es nuestra propiciación. Maravilloso. ¿Cuál es el versículo más famoso de la carta a los romanos? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Martín Lutero no descubrió ese texto, estaba ahí desde cientos de años. Ese es el texto más famoso. No me avergüenzo del evangelio. No me da corte, dice Pablo, proclamar este mensaje en el que se revela la justicia de Dios. Nosotros insistimos que en el evangelio se manifiesta el amor de Dios, pero la Biblia dice que en el evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Es el que justifica al pecado. Se manifiesta la justicia castigando al pecado en un sustituto y perdonando y justificando al pecador que se arrepiente
imputándole la justicia de otro por gracia, como un don. Ese es el mensaje que exalta al Dios del cielo. No me avergüenzo de compartir este mensaje. Hay gente que no tiene corte ni reparo en hablar continuamente de sí mismo, de su bondad, de su comportamiento ético, de sus virtudes. Pablo dice, yo no me avergüenzo de hablar de Dios que en el Evangelio manifiesta su justicia. Y esto como un paréntesis nomás, tomaron nota de que no es sino hasta el capítulo 5 de la carta que se habla del amor. Recién en Romanos 5:8 se menciona por primera vez el amor. Todo el tiempo, todo el párrafo, toda la extensión, toda esa parte anterior de Romanos, se habla de la justicia de Dios, de la injusticia del hombre y de la justificación del pecador que va a Dios por la fe en Cristo. No me avergüenzo de ese mensaje. El reino de Dios es justicia. No eres un verdadero cristiano si no has recibido la justicia de Dios por la fe en Cristo. Puede que te prives de un montón de cosas y puede que guardes un montón de ritos y puede que estés de acuerdo con un montón de doctrinas, pero si no has recibido la justicia de Dios por la fe en Cristo, no eres un verdadero cristiano. El verdadero cristiano es un pecador que ha sido justificado por la fe en Jesús. No importa cuán bueno sea, no importa dónde haya nacido, no importa si lo han bautizado o no, si no ha recibido la justicia de Dios por la fe en Cristo, no es un cristiano. Pablo dice, tengan cuidado, hermanos, discutiendo sobre asuntos sin importancia y permitiendo que esos asuntos los dividan, pueden causar que otros no vean en qué consiste verdaderamente la vida cristiana. Puede ser que otros no vean realmente lo que tenemos por Dios, por Cristo en Dios. Qué contundente el razonamiento y la apelación, ¿verdad? No debemos olvidar que la base de este acto de Dios es posible solo por Cristo y por su muerte, ¿verdad? Él pagó por mi justicia y ahora yo recibo a cuenta la suya. Uno de los primeros versículos que aprendí fue 1 Pedro 3:18. ¿Se acuerdan qué dice? Habla de quién por quién. El justo por los injustos. El justo por los injustos. Eso es el Evangelio. Allí se recibe la justicia. En esto consiste ser un cristiano verdadero, el haber recibido la justicia de Cristo como propia y así ser acepto ante Dios, no en lo que como o en lo que no como, no en lo que hago o en lo que no hago. El reino de Dios es justicia. Volviendo a Romanos capítulo 14, dice el apóstol Pablo que el reino de Dios también consiste en paz, en paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, negativamente. Positivamente es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el orden no es caprichoso, hermanos. No es caprichoso. No se podía haber puesto el reino de Dios es paz, justicia y gozo. Ese orden no sería el correcto, porque la paz tiene como fundamento la justicia. Así es como lo manifiesta la Escritura. Esto tiene que estar firmemente establecido en nuestra mente. El resultado de la justicia es paz y es imposible que la paz pueda existir sin el fundamento de la justicia. No lo hay. El verdadero cristiano es aquel que tiene paz con Dios sobre la base de la justicia que le ha sido imputada. ¿Qué dice Romanos 5:1 y que cantamos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Primero la justificación, resultado de eso, la paz. La paz para con Dios. Sobre la base de la aplicación del pago de Cristo a mi cuenta, el creyente verdadero sabe que todo está bien entre Dios y él. Hermanos, esta paz de la que se habla aquí no tiene que ver con lo que sentimos, tiene que ver con lo que sabemos, ¿verdad? Y esa paz se nutre de lo que sabemos. Cristo pagó por mí, el Señor me llevó a Cristo en arrepentimiento y fe, su justicia y su pago fue puesto en mi cuenta, entonces yo me quedo tranquilo. Eso no tiene que ver con la paz de Dios, tiene que ver con la paz con Dios. Yo sé
que todo está bien entre Dios y yo. Eso es. ¿Está todo bien siempre en nuestra experiencia como cristianos? ¿Siempre manejamos todo con absoluta justicia en nuestra conducta? No siempre. Pero a pesar de que no todo está bien en nuestra experiencia siempre, todo está bien en nuestra posición con Dios siempre, en virtud de la obra de Cristo. Yo tengo paz. Yo no tengo que estar continuamente trabajando para ganarme la aceptación de Dios. Yo no pierdo la aceptación de Dios como hijo cuando le desobedezco, cuando peco y luego tengo que volver a recuperarla. Todo fue arreglado en el Calvario, todo fue arreglado en el Gólgota, todo fue arreglado en el madero, todo fue arreglado en aquel sacrificio. Esa es la base por la que yo soy acepto eternamente delante de Dios, independientemente de mi experiencia. Luego viene la santificación, es decir, ajustando la experiencia a la posición. Yo soy justo y santo, declarado justo y apartado. Ahora en mi conducta eso tiene que ser traído a eso también. Pero todo está bien entre Dios y yo. ¡Qué maravilloso! Algunos creen que esto es presunción. ¿Cómo te atreves a estar seguro que Dios te ha aceptado para siempre? Y si fallas en el camino, solo el que persevera hasta el fin será salvo. Eso gritan algunos haciendo uso de una hermenéutica incorrecta y manifestando una confusión doctrinal. Tenemos paz para con Dios. El pago de Cristo fue tan eficaz y completo que la aceptación del pecador arrepentido es eterna. Es eterna. Y hay paz. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Lo conocemos. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni brujería, ni ninguna cosa rara de esa que algunos creyentes temen, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es paz. Nadie me condena. Nadie se puede levantar contra mí, nadie me puede acusar, nada me separa del amor de Dios en Cristo. Paz, paz. El reino de Dios es paz. ¿Todo esto es porque yo lo merezco? No, tiene la base en la justicia de Cristo, que me fue imputada por la fe en Él, y ahora tengo paz. La experiencia del verdadero creyente es la paz. Y es interesante tomar nota que el término que se traduce paz, particularmente acá en Romanos capítulo 14 y en muchos otros lados del Nuevo Testamento, del griego es eirene, que implica mucho más que ausencia de guerra. Mucho más que ausencia de guerra. El término implica amistad, intimidad, cercanía con Dios, participación, comunión. Usted puede no pelearse con su vecino, pero no tomar nunca mate con él, ¿verdad? Así que paz no es solamente ausencia de guerra. Estoy bien con Dios, no hay ningún problema y se terminó. No, tengo comunión. Soy llamado a estar con Él. Soy llamado a participar con Él. Eso tenemos en Dios y con Dios.
Eso disfruta el verdadero creyente. Tengan cuidado, dice Pablo, no sea que esas discusiones y asuntos no esenciales les hagan olvidar en qué consiste la vida cristiana. Tengan cuidado, dice Pablo, no sea que esas discusiones y asuntos no esenciales por los que ustedes se están separando les dé a los de afuera la impresión de que ser cristianos no es más que un asunto de someterse a ciertas cosas o de hacer o no hacer ciertas cosas y los critiquen y menosprecien el Evangelio. Tengan cuidado, dice Pablo. La ausencia de paz y seguridad está haciendo estrago entre las personas hoy en día, hermanos. A veces no tenemos idea los desórdenes emocionales y psíquicos que sufre la gente por la ausencia de paz, por la ausencia de tranquilidad. Y no se dan cuenta que la raíz de esa experiencia está en la enemistad que tienen con Dios. No se dan cuenta que la ausencia de esa experiencia está en la necesidad de ser reconciliados con Él. No se dan cuenta que la ausencia de esa realidad está en la ausencia de la comunión con el Señor. Tomemos nota de la experiencia y de las consecuencias del pecado de Adán y Eva. ¿Cómo terminaron ellos? ¿Qué pasó después que pecaron? Los vemos avergonzados, escondiéndose, controlados por el temor, desesperados, enfrentados entre sí, intranquilos, sin paz. No fue hasta que un sacrificio fue realizado, la sangre fue derramada, fueron cubiertos y entonces pudieron acercarse otra vez al Señor. Dios los atrajo así. El mensaje del Evangelio es una oferta de paz. Nosotros rogamos de parte de Dios, reconciliaos con Dios, depongan las armas, abandonen la soberbia, vuélvanse humildes, acójanse a la paz. Dios te invita a su casa, Dios te invita a su hogar, quiere tener comunión contigo. Paz, paz con Dios. No hay duda, hermanos y amigos, que muchos se acercan a las reuniones de la iglesia por causa de algún conflicto que hay en sus vidas, ¿verdad? Y digo esto porque a veces parece que la paz no es la experiencia del creyente inmediatamente a su conversión. Algunos hacen algo así como un trato contractual, permítanme la expresión, con Dios. Yo vengo, yo te doy algo y tú solucionas esto. Bueno, no es un mal anhelo, ¿verdad? ¿Quién puede juzgar a alguien que anhela algo así, vivir tranquilo? Pero la realidad es que en ocasiones volverse al Señor, llegar a conocerle por medio de Cristo, trae más conflictos a la vida, trae más problemas a la vida, trae más dificultades a la vida. Mateo capítulo 10 habla de eso. Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¡Wow! ¿Cómo? Leámoslo de nuevo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. He venido, versículo 35, Mateo 10, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y estos conflictos son inevitables. La razón, la base de ese conflicto es que a veces viven juntos quienes son enemigos de Dios con quienes están reconciliados con Dios. Y eso trae problemas. Por eso no es de esa paz que habla Romanos capítulo 14. No es de que no hay conflictos. Es que sabemos que soy acepto por Dios en virtud de Cristo. Tengo paz con Él, aunque alrededor no tenga o no viva en paz. La paz es lo de la que se habla aquí, es la paz entre el individuo que se ha vuelto a Dios en arrepentimiento y fe y Dios. Ya no hay deudas impagas, ya no hay un acta de decretos violados gritando y apelando contra mí, ya no hay una conciencia sucia y contaminada con obras muertas, se ha hecho expiación, se ha provisto satisfacción, se ha efectuado purificación y hay paz. En medio de los conflictos aún hay paz, paz para con Dios. Y ojo,
No hay nada en la Biblia que haga referencia a la paz con uno mismo. ¿Cuántos dicen, yo necesito tener paz con uno mismo, conmigo mismo? Hay creyentes que postean cosas así en Facebook sobre la paz con uno mismo. Mi madre. Nadie puede traerte paz, dice un posteo, sino tú mismo. ¿De dónde? Eso sale del infierno, hermanos. Del infierno. Las personas que no están en paz consigo mismo siempre están en guerra con los demás. Suena fantástico, lo dijo el Mahatma Gandhi, pero es mentira. Si te haces amigo de ti mismo, nunca estarás solo. Yo no quiero estar solo conmigo mismo. La verdad que no. Yo quiero estar con mi Señor. La paz. La Biblia habla de paz con Dios. En el Evangelio Dios te ofrece paz con Él, porque la enemistad la tenemos con Él. Y entonces, y solo entonces, cuando tenemos paz con Dios, entonces todo está en su lugar. Yo puedo entonces pensar y pararme correctamente delante de mí y delante de los demás. Yo soy un pecador perdonado. Soy un justo en virtud de Cristo que está en paz con Dios. Y nada más. Y todo eso. Y todo eso. Qué preciosa posesión la paz, ¿verdad? Qué precioso saber que todo está bien entre Dios y yo. Qué maravilloso. Cuidado, dice Pablo, que estos asuntos que no hacen a la vida cristiana les hagan olvidar las cosas que sí hacen a la vida cristiana. Y olvidando las cosas que sí hacen a la vida cristiana, otros se desalienten y aún peor, otros menosprecien el Evangelio. No dejen que otros hablen mal de las cosas buenas. Pablo cierra el versículo 17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Era niño yo y cantaba, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Y la maestra gritaba, ¿dónde? En mi corazón. ¿Dónde? Y gritábamos más fuerte. Gozo, gozo en el corazón. Maravilloso eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros coros e himnos hablan de gozo? Y hermanos, es que en cierta medida la palabra gozo es una palabra esencialmente cristiana. La palabra gozo es esencialmente cristiana. El mundo habla en oportunidades del gozo como sinónimo de placer, ¿verdad? Pero la gran palabra del mundo y la gran búsqueda del mundo es la felicidad, no el gozo. No el gozo. El mundo va detrás de la felicidad, pero el verdadero cristiano disfruta de gozo. Eso es una gran diferencia. La felicidad está asociada a las circunstancias. Para ser feliz todo tiene que estar bien. El Salmo recoge eso, no lo busquen, seguramente lo conocen muchos de ustedes, pero el Salmo 4, versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En los pueblos, en los campos, anteriormente, no sé si ahora se hace en muchos lados, pero en la ciudad donde nosotros vivíamos en Uruguay, llegaba marzo, febrero, marzo, no me acuerdo, capaz estoy diciendo mal, se cosechaba la uva y había una gran fiesta en la ciudad, la fiesta de la vendimia. Mire qué honor, nuestra ciudad es la capital vitivinícola del Uruguay. ¡Wow! Pero en los pueblos en el interior se festeja la cosecha, la gente baila, se alegra, se abraza, están contentos. Está asociado con lo que tienen, con las circunstancias, con cómo les ha ido, ¿verdad? Pero a diferencia de eso, el gozo está asociado con nuestro conocimiento de Cristo y nuestra comunión con Dios. El gozo no tiene que ver con lo que está alrededor. El gozo tiene que ver con el que está sentado a la diestra, habiendo consumado la obra de la redención, que viene por mí, que intercede por mí, que está en mí, en Él me deleito y en Él me gozo. Primera Pedro capítulo 1 dice eso. Primera Pedro capítulo 1 versículo 8, hablando de Cristo, a quien amáis sin haberle visto,
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y glorioso. Hay algunos que dicen, no me gusta ir a la iglesia de ustedes porque cantan poco y porque no le ponen emoción. Yo quiero ir a la iglesia y sentir la emoción de la alabanza. Pero sabe que la alabanza y la música y todo eso no puede producir verdadero gozo. El verdadero gozo nace de contemplar, conocer, admirar, amar a Cristo. A quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El verdadero creyente encuentra tal deleite, tal contentamiento en Cristo, que no importa lo que está pasando alrededor. Él está allí y todo está bien. Y me gozo en eso. Eso dice el Salmo 63. Ahí sí quiero que me acompañen para leerlo rápidamente, porque es un salmo hermosísimo. Esa es la satisfacción del alma. David estaba en el desierto de Judá, huyendo de sus enemigos. Sin embargo, él escribe, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y miren las expresiones aquí. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Hay gente buscando a David para matarlo. Pero él dice, mi alma está saciada meditando en ti. Me deleito y me gozo en ti. Ese es el secreto del gozo del cristiano. Aunque estemos atribulados, podemos tener gozo. He sido justificado. Todo está bien entre Dios y yo. ¡Qué deleite! Y esto no lo altera nada. ¿Sabe cuándo perdemos el gozo? Cuando falta la comprensión de la gravedad del pecado. Cuando falta la comprensión de la belleza del Salvador. Cuando falta la comprensión de la amplitud del perdón que nos ha sido dado. Cuando están estas cosas, hay gozo. Hay verdadero gozo. Cuán fácilmente, hermanos, perdemos la conciencia de lo importante, de lo trascendente, ¿verdad? Y cuán fácilmente sobredimensionamos lo pasajero, lo efímero, lo terrenal. Y después nos asombramos porque perdimos el ánimo y perdimos el gozo. Y nos sorprendemos cuando nos gana el desánimo y aún la depresión. Porque no estamos mirando y considerando lo importante. Por supuesto, nadie dice que es fácil mantener la perspectiva cuando algo anda mal, cuando no tenemos que comer, cuando no hay trabajo, cuando tenemos problemas con la vivienda, cuando hay alguien enfermo, cuando hay deudas, cuando sufrimos alguna injusticia. Pero debemos ejercitar la fe y asirnos de lo eterno. ¿Recuerdan los discípulos cuando volvieron de aquella gira? Hasta los demonios se nos sujetan. Cristo dijo, no, chicos, no se maravillen, ni se gocen, ni se asombren, ni se entusiasmen por eso. Lo importante es que sus nombres estén en el libro de la vida, que estén escritos en el cielo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu. Cuidado, dice Pablo, no permitan que estos asuntos sobre los que no pueden ponerse de acuerdo hagan que olviden o tengan en poco las maravillas y las certezas que el Evangelio, que Cristo ha traído a nuestras vidas. Y es más, que otros lleguen a pensar que ser cristiano es solo asunto de comida o de calendario, o sea, una religión como cualquier otra. Una religión que solo hace énfasis en lo externo. Ser cristiano tiene que ver con la justicia, la paz y el gozo. No ocultemos ni escondamos eso detrás de lo externo. Pero hay una cosa más y eso es el fin. Pablo añade, gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo.
No es un gozo fabricado, elaborado por la manipulación o la excitación emocional. Vamos, dale, la música, los testimonios, las arengas desde el púlpito, dale, vamos. No, no, no. Es un gozo producido, dado por el Espíritu que mora en el creyente. Primera Pedro capítulo 1, recién lo leímos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El deleite del creyente está en Cristo. Ahora piensen conmigo, hermanos, ¿quién comunica al alma la belleza de Cristo? El Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay una relación muy estrecha entre el gozo, el deleite en el Señor Jesús y ese ministerio del Espíritu de impactarnos, de alimentarnos, de traernos, de hacer real a nuestro corazón la belleza de Cristo. El Espíritu Santo toma lo de Cristo, nos lo hace saber, nos deleitamos en ello y nos gozamos en él. Gozo en el Espíritu no es gozo en nuestras emociones. Es gozo en la comunión y la participación espiritual que experimentamos gozo. No es en el área de la emoción, sino en el área de las comunicaciones del Espíritu. Y por supuesto, hermanos, esto no tiene que ver con contemplaciones o experiencias místicas, sino con contemplaciones y ver a Cristo en la Escritura. Con eso tiene que ver. Qué preciosas verdades, ¿verdad? Qué preciosos versículos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué seria la recomendación. Cuidado, dice Pablo, con vuestras discusiones pueden darle al hermano débil y al incrédulo una percepción equivocada de lo que verdaderamente es ser un cristiano. No se trata de apartarse o de ajustarse a un código de reglas y recomendaciones. No, se trata de haber recibido la justicia de Cristo por la fe. Se trata de haberse reconciliado con Dios por medio de la fe en Cristo. Se trata de tener comunión con Él y se trata de deleitarnos en nuestro Salvador. Deleite que trae contentamiento al alma. Qué realidades maravillosas. De estas cosas disfruta el creyente verdadero. 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Primero, cristianos, no demos ocasión a que otros tengan en poco la gloria y el poder del Evangelio. Cuidado. No demos la impresión de lo que tenemos y lo que profesamos es una religión como cualquier otra, que solo tiene que ver con hacer o no hacer ciertas cosas. No traigamos menosprecio a nuestro Salvador, comportándonos como cualquier otro religioso que anda por ahí. Manifestemos la nueva vida que hemos recibido en Jesús. Amigo, asegúrate que eres un verdadero cristiano. Asegúrate. Quizás seas un religioso o un moralista, pero no cristiano. Religioso o buena persona, pero no cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que ha sido llevado en arrepentimiento y fe a Cristo. Y en él y por él ha sido declarado justo y reconciliado con Dios. Y ahora disfruta de comunión íntima, espiritual, deleitosa con él. ¿Es esa tu realidad? ¿O para ti la vida cristiana es otra cosa? Tercero, cristianos, descansemos confiadamente en la obra de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Descansemos confiadamente. Cuida tu experiencia y tu andar. Esfuérzate por agradar al Señor. Pero no olvides nunca que es solo sobre la base de la sangre preciosa de Cristo que todo está bien entre Dios y tú. No sobre la base de tu comportamiento. La base de la sangre preciosa de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de considerar estos versículos esta mañana. Recuérdanos estas cosas y ayúdanos a movernos cuidadosamente para no
opacar ni ocultar de los ojos de los demás las glorias y el poder del Evangelio. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús.